Buenas noches, amados hermanos y personas que nos escuchan por medio de internet. Estamos aquí, ¿verdad?, en la palabra del Señor, buscando que Él sea glorificado en todas las cosas. Y vamos, por favor, buscando la cita que les di, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Estamos viendo la serie de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ya vimos los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, estamos en el 6, ya vimos los primeros 4 sellos, hoy vamos a ver el quinto sello. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, ¿me siguen con su vista, por favor? Y dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén, como ellos. El título de este mensaje es el quinto sello, la sangre de los mártires. Nosotros vamos a empezar, vamos a orar, vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a iniciar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por permitirnos, Señor, predicar tu palabra. Porque aún, Señor, en medio de toda esta situación, tú nos permites hablar, predicar la palabra con libertad, Señor. Ayúdanos, Señor, que es un poco difícil en este escenario en el cual estoy parado ahorita, Señor, pero te pido que en el nombre de Jesús, tu Espíritu, Señor, me lleve, Señor, para trazar correctamente la palabra del Señor, y que abra nuestros oídos, nuestros corazones a tu palabra, Señor, que estemos atentos a ella. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé esa pasión, esa atención en lo que vamos a tratar el día de hoy, nos dé sabiduría y gracia para entenderlo, aplicarlo, Señor, en nuestras vidas. Padre, clamo a ti, Señor, para que quites todo, Señor, aquello que nos distraiga, y que tu nombre sea glorificado y Cristo sea exaltado en medio de esta predicación, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de oír tu palabra, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como digo, estamos viendo el quinto sello, las almas, la sangre de los mártires. Ese es el quinto sello. Antes de entrar a explicar los versículos que acabamos de ver, quisiera que entendiéramos algo muy importante. Desde el Antiguo Testamento, ser un hijo de Dios, o ser un cristiano, o ser alguien en verdad que ama a Dios, sigue a Dios y vive a Dios, costaba, inclusive en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento a los profetas que mucho les costó la vida trazar el mensaje verdadero de la palabra de Dios, llevar el mensaje de Dios, el mensaje que conflictuaba el pecado del pueblo de Israel. Porque el mensaje de salvación, el mensaje que todo verdadero cristiano desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ¿y por qué digo cristianos del Antiguo Testamento? Alguien dirá, cristianos del Antiguo Testamento. Bueno, es que recordemos que nadie ha sido salvo por otra cosa que no sea Cristo. En el Antiguo Testamento era que ponían su mirada en el Mesías que vendría a morir. Nosotros en el Nuevo es que ponemos nuestra mirada en la obra de Cristo y en el Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo costaba sangre. Varios profetas murieron por causa de la palabra del Señor. Nosotros podemos ver al profeta Isaías, que murió aserrado por el rey, ¿verdad?, partido a la mitad por el mensaje que llevaba Isaías.
y que Dios le había dicho en Isaías capítulo 6, ¿verdad?, que iba a ser mandado a un pueblo difícil, a un pueblo que no tiene oídos para oír ni ojos para ver, que han endurecido su corazón. Entonces nosotros vemos esa labor de Isaías, y eso le costó la vida a Isaías. Pero no solo Isaías, podemos ver el caso de Jeremías también, ¿verdad?, que por predicar el verdadero mensaje de Dios, le costó ser puesto en pozos cenagosos, hundido en lodo, en fango, ¿verdad? Le costó golpes, le costó que se burlaran de él, que lo maltrataran, que lo trataran como un falso profeta, cuando él era el único que estaba hablando la verdad, ¿sí? Le costó sufrimiento, dolor, lágrimas, varias cuestiones que nosotros estamos viendo. Y no solo él, podemos ver varios profetas que les costó eso precisamente. Cuando trazar el verdadero mensaje de la palabra de Dios lleva a eso. Pero nosotros podemos ver, inclusive ya en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, el último de los profetas, nosotros vemos también le costó la cabeza por confrontar el pecado del rey Herodes, ¿verdad? Acordémonos cómo Juan le increpaba su pecado y le decía: no te es lícito tener por mujer a la mujer de tu hermano. Entonces Juan confrontaba, Juan hablaba la verdad, hablaba el verdadero evangelio. Eso le costó la cabeza. Cristo, su mensaje, el mensaje de Cristo le costó la cruz. Cristo fue a la cruz por el mensaje verdadero, por la verdad de la palabra de Dios. Ahora los apóstoles, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya pasamos a Hechos, nosotros vemos a Jacobo, por causa de la palabra de Dios, el testimonio de predicar la verdad, fue traspasado por una espada por Herodes. Entonces a Jacobo le costó la vida también predicar el verdadero evangelio. Nosotros vemos a Esteban por predicar la verdad del evangelio y confrontar el pecado también, ¿verdad?, ser lapidado y muerto allí. Nosotros podemos inclusive ir a la historia, y la historia nos cuenta que Pedro murió también por causa del mensaje de la palabra, crucificado de cabeza. Pablo decapitado, Juan llevado a la isla de Patmos, donde tuvo esta revelación, ¿verdad? Y si seguimos en la historia de la iglesia, pues nosotros vamos a ver que la iglesia ha sido grandemente perseguida. Hay varios libros que les recomiendo, Los Mártires de Fox, inclusive pueden leerlos, lo que costaba llevar el verdadero evangelio de Cristo, la verdad, confrontar el pecado de la humanidad, te lleva indudablemente a ser perseguido, angustiado por el mundo. Jesús nos lo dijo, regresando a Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, amados hermanos, el mensaje del evangelio es un mensaje confrontativo en la realidad. Por eso Jesús dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra. No es porque nosotros hagamos la guerra, sino porque predicamos la verdad, y el predicar la verdad es confrontar el pecado, y confrontar el pecado hace que reaccione el pecador en rabia, en enojo, en ira, y que se te quiera venir a los golpes, o golpearte, o matarte. Esa es la realidad del mensaje. Por eso dice Jesús: yo vine a traer guerra. Entendamos, porque estamos en un mundo de tinieblas, en un mundo donde Satanás está sosteniendo al mundo, está en sus brazos. Dice el apóstol Juan en su primera carta: el mundo entero está bajo los brazos del maligno. Nosotros tenemos que entender perfectamente eso, que llevar el verdadero mensaje nos va a llevar a eso. El mismo apóstol Pablo a Timoteo le dice, ¿verdad?, todo aquel que quiera vivir piadosamente a Cristo Jesús, es decir, en verdad, ser un hombre de piedad, ser un hombre de fe, ser un hombre entregado, va a padecer como resultado. No es quizá, no es a lo mejor, va a padecer persecución. Entonces nosotros estamos viendo eso. Necesitamos entender eso. Ahí es donde el evangelio de la prosperidad se derrumba totalmente, porque ves en la palabra de Dios, y lo vamos a ver conforme vayamos desarrollando los textos, hermanos, que Jesús no habló de una vida bonita. Es más, Él dijo, y claramente nos dijo, que el camino para llegar a Él es un camino difícil. La puerta es estrecha y el camino es angosto, el que conduce a la vida eterna.
La religión fácil es la que tiene la puerta espaciosa y el camino ancho, ¿verdad? Para que no tengas ni un problema en tu transitar en esta vida. Pero dice el Señor que esa te lleva a la condenación eterna. Y como les he enseñado, no está hablando de vida y muerte, está hablando de dos religiones. Está hablando del verdadero cristianismo y el falso cristianismo. Es lo que está diciendo Jesús, porque si tú ves un versículo después, habla de cuidados de los falsos maestros y profetas. Entonces, cuidado, porque podemos irnos por el camino ancho y sin darnos cuenta llegaremos al lugar de la perdición eterna. ¿Sí? Entonces ese panorama tenemos que tenerlo muy en mente, muy en cuenta, de que vivir a Cristo no es fácil. Por eso Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Eso significa estar dispuesto a sufrir, a padecer y hasta morir por Cristo. Es lo que significa tomar la cruz. Tomar la cruz no es que cargues un madero, es que estés dispuesto a sufrir, a padecer y hasta morir por Cristo Jesús. Y eso lo vemos desde el Antiguo. Nuevo, historia de la iglesia, Apocalipsis, tiempo futuro, cuando la iglesia sea quitada y se empieza a predicar el evangelio. También se va a predicar el evangelio del reino, ¿verdad? Y varios se van a convertir, pero tienen también que estar dispuestos a sufrir, a padecer y a morir por Cristo Jesús. El precio no ha cambiado ni cambiará, será el mismo siempre. Las condiciones de paz del Señor son las mismas hoy y siempre. Si no estás dispuesto a esto, no hay otra forma. Solo hay salvación si tú crees que Jesús no solo que es tu Salvador, sino que ahora es el amo de tu vida y tú eres esclavo. Por eso tenemos que creer realmente que Jesús es Señor, como les enseñé el domingo de resurrección. Tenemos que creer en un Cristo resucitado, poderoso, sentado a la diestra de Dios, que se ha dado todo dominio, toda autoridad y todo juicio para que lo haga. Tenemos que entender esto para entender el panorama, porque estamos viendo aquí al abrir el quinto sello y que hay almas ahí muertas, que han sido muertas por causa de la palabra de Dios y del testimonio, y murieron por eso. Murieron por eso. Costo mismo, es el mismo costo hoy que en la gran tribulación, nada más que la gran tribulación será más difícil. Pero el costo es el mismo, tienes que estar dispuesto a lo mismo. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver, por eso, ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y estar dispuestos a seguir lo que Dios dice en su palabra. Estás dispuesto a que se burlen, a que nos critiquen, a que nos golpeen, a que se burlen, a que nos maltraten, nos torturen, nos maten por causa de Cristo Jesús. Romanos 8:36, por favor búscalo. Romanos 8:36. Quiero que lo busques en tu Biblia. Pablo dice que nosotros somos contados como ovejas de matadero. Fíjate. Estamos hablando de este tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, no como ovejas de pastizales, de matadero. Jesús dijo: he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos. Nosotros tenemos que entender eso. No son palabras nuevas, son desde el tiempo de Jesús. Y esa es la verdad que nosotros debemos de comprender y entender para entender lo que va a suceder también aquí en la gran tribulación, cuando la iglesia sea quitada. Pero alguien dice: eso no me va a tocar a mí, no me va a tocar que yo tenga que morir. No, si tú estás pensando en eso, muy probablemente tienes que analizarte, porque tienes un sentido de autopreservación activado. Y ese sentido de autopreservación
te puede llevar a negar a Cristo en un momento dado. Solo entender, como dice Pablo, entender que soy una oveja de matadero. Pablo decía que llevaba la sentencia de muerte sobre él, para que nada lo afligiera. Nosotros tenemos que entender esta parte y comprenderla para poder entrar así a la verdad. Recordemos, por ejemplo, las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Esmirna, la mejor iglesia en términos de santidad, de integridad, de testimonio del Señor, porque no tiene ni siquiera una exhortación, no tiene una amonestación, tiene puras felicitaciones de esa iglesia. Y sin embargo a esa iglesia es a la que el Señor le dice que se le va a recrudecer la tribulación, que se le va a empeorar la persecución. Recordemos, Apocalipsis 2, ahí está la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. ¿Qué significa ser fiel? Fiel es aquel en el que tú puedes confiar. Y el Señor está diciendo, sé alguien en que yo pueda confiar plenamente en ti, hasta la muerte. Sé fiel en el sentido de que Él pueda confiar que tú vas a dar precisa y correctamente el mensaje del Señor, que vas a dar testimonio preciso, conciso y exacto del Señor con tu vida. Eso es ser fiel. Eso es ser fiel. La iglesia de Esmirna era fiel, el Señor la toma como fiel, pero le dice, se va a incrementar tu persecución. Recordemos los saludos de Pablo al inicio, cómo era cuando se dirigía a una iglesia, a los santos y fieles. A los santos y fieles. No solo tenemos que ser santos, no solo tenemos que creernos escogidos de Dios, apartados de Dios, que hemos creído en Cristo, también tenemos que ser fieles al Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. De tal manera, hermanos, que tenemos que ser fieles aunque nos costara la vida. Tenemos que ser fieles al Señor. Ese es el mensaje central. Eso es lo que vamos a ver, que esta gente, estos hombres y mujeres que se van a convertir en la gran tribulación, van a ser fieles al Señor. ¿Ves cómo el mensaje no cambia? Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje. No cambian los requisitos, son los mismos requisitos. Son las mismas condiciones de paz, no varían las condiciones de paz, el Evangelio es el mismo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si quieres salvar tu vida, la vas a perder, pero si quieres perder tu vida por causa de mí, del Evangelio, la vas a encontrar. Condiciones de paz del Señor. Tenemos que entender eso. Tú no puedes soportar algo más si no amas a Cristo por sobre todas las cosas. Esa es la introducción que nosotros debemos de entender para poder así comprender lo que va a suceder ahorita en estos sellos que se van a abrir. ¿Sí? Qué difícil va a ser esa situación de aquellos que se encuentren en la gran tribulación. ¿Sí? Pero ellos tienen entendido, al igual que nosotros, ellos van a tener entendido, igual que nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Vayamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente, en los tiempos de Pablo, en los tiempos nuestros, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. En la gran tribulación será lo mismo. Las aflicciones de ese tiempo no serán comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Eso van a decir también los cristianos en ese tiempo, los que se conviertan. Por eso es que, hermano, Pablo le dice a Timoteo, participa
Participa de las aflicciones por el Evangelio. Participa. No te aísles de esas aflicciones, porque si te aíslas, cuidado. Participa, porque tienes que ser fiel hasta la muerte. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Si tú en verdad has recibido a Cristo en tu corazón, si Cristo ha venido a tu vida, has nacido de nuevo, tú vas a ser fiel al Señor. Porque tu vida ha sido cambiada y tu corazón ha sido rendido al Señor Jesucristo. Ahora comprendes que eres el amo de tu vida y tú el esclavo. ¿Sí? Eso es lo que dice. Porque ahí cuando dice la palabra que leímos en Apocalipsis 6, 9 al 11, que les dice descansen hasta que se complete el número de sus consiervos, volvemos a lo mismo. La palabra griega traducida ahí no tiene que ver con siervos, tiene que ver con esclavos. Para que entendamos el nivel de obediencia que debemos de tenerle al Señor. Un esclavo no tiene derecho, solo obligaciones. Un esclavo no tiene derecho a discutir, a negociar. Solo puede obedecer. Esa es la relación que debe de haber de obediencia entre yo y el Señor. Una obediencia absoluta, presta. ¿A dónde quieres que yo vaya, Señor? Eso es el mensaje, tanto hoy como en la gran tribulación. Va a ser eso el mensaje. A veces creemos que va a ser diferente. Es que en aquel momento se va a predicar el Evangelio del Reino. ¿Y qué Evangelio del Reino no se predicaba desde el Evangelio? Nos desubicamos tremendamente. Que en la gran tribulación va a ser más todavía sufrido ser cristiano. Sí, va a ser más. Pero el Evangelio es el mismo, las condiciones son las mismas, no varían, no cambian. En la gran tribulación, es que allá va a ser la muerte, allá va a ser, pero hoy en día no es la muerte, no te estás equivocando. Hoy en día puede costarte la muerte, pero no la excluyas. No la excluyas porque es el mismo mensaje, las mismas condiciones que el Señor está poniendo en su Evangelio. No las pone yo, no las pone Edgar, están en la palabra de Dios. Y tenemos que entender esa parte. Si no la entendemos, no vamos a entender lo que el Señor está diciendo. Por eso, la palabra de Dios nos está diciendo, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo. Ponlas en el cielo, ponlas en Cristo Jesús. Si es que habéis nacido de Él, si es que habéis resucitado en Él, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu mirada? Necesitamos entender muy bien eso. Y así terminamos la introducción y entramos al primer versículo, al versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hay 7 referencias en todo el libro de Apocalipsis a altar. No sabemos bien a qué altar se refiera. Muy probablemente sea el altar del incienso, donde una vez que se rociaba la sangre, los cuernos, o soltaba, la sangre que sobraba la ponían abajo donde estaba el fuego del altar. Pudiera significar eso, y tendría en cierta forma un significado, porque el incienso simboliza la oración, y está hablando de la oración de los santos, y entonces nosotros vemos que estos están clamando a gran voz. Entonces hay un clamor, está en el fuego, que el fuego significa juicio, aflicción, ¿verdad? Y están ahí las almas de los que han muerto. Nosotros podemos ver esta parte. Vamos a Levítico 4:7, libro de Levítico, el tercero, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 4, versículo 7. Levítico capítulo 4, versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático,
que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces nosotros vemos, ahí está lo del altar, y luego dice, vi las almas, ahí abajo, vi las almas de los que habían sido muertos, ¿verdad? De los que habían sido muertos, literalmente en el griego es degollados. Pero creo que la Reina Valera transmite perfectamente lo que está tratando de decir Juan. ¿Por qué? Porque aunque la traducción literal es degollado, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, en Apocalipsis 5, cuando Juan ve al Cordero, que ya vimos que es corderito, ¿verdad? También, al Cordero, ¿cómo estaba? Degollado, con una marca de que había sido degollado, ¿sí? Inmolado, pero literalmente también es degollado. Entonces estaba hablando de un sacrificio, porque Cristo Jesús, que es ese Cordero, no murió degollado. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Entonces está hablando del sacrificio, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, donde se degollaba el Cordero y esa sangre se llevaba para hacer la expiación por el pecado. Entonces está hablando de eso, Cristo, su sacrificio. Pero igualmente, hermanos, está hablando del sacrificio de los cristianos, del sacrificio de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que somos como un sacrificio delante del Señor, y eso nosotros lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ahí está, es su sacrificio por causa de la palabra de Dios. Pablo también en Filipenses, esa no la busquen, ¿verdad? Dice: y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo decía que su vida, lo que iba a sucederle más adelante, era como una libación, como un sacrificio. Entonces, ¿estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando de ese detalle. Predicar la palabra de Dios tal cual es, conlleva un sacrificio también. Pablo dice en Romanos 12:1, ¿verdad?, que nosotros debemos de presentar un diario sacrificio delante del Señor, de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Figura del Antiguo Testamento, los sacrificios diarios, que tenían que ser unos animalitos perfectos, ¿verdad?, sin defecto. Así tenemos que presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo. La muerte, dice la palabra del Señor, que para el Señor es muy hermosa la muerte de sus santos. Es como un olor fragante, como un sacrificio delante del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermanos, que ellos por eso están en el altar, porque han sido un sacrificio como Cristo. Por eso Pablo también dice, ¿verdad?, para ser participantes de las aflicciones del cuerpo de Cristo, que aún faltan, que aún quedan. Nosotros tenemos que ver esa parte. Entonces, estos que van a ser muertos son cristianos que se van a convertir en la gran tribulación. Pero, aquí viene el verbo, estos son el grupo de los que han sido muertos desde la apertura del primer sello. Aún en las condiciones de paz que el anticristo va a traer, los cristianos verdaderos van a ser perseguidos, van a ser angustiados, van a ser matados. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque ellos van a decir y van a exponer: estos son juicios de Dios, esta paz no
dicho en su palabra que vendrá destrucción repentina y la gente no quiere oír el mensaje de Dios, quiere oír un mensaje que lo motive, quiere oír un mensaje que va a ser próspero, exitoso, que va a tener paz, que no va a tener problemas, que se van a acabar las luchas, que se van a acabar la persecución. Ese evangelio sí les gusta, pero el evangelio que dice tienes que llevar tu cruz, tienes que morir a ti mismo, tienes que abandonar tu pecado, tienes que volverte al Señor con todo tu corazón, que vendrá un juicio de Dios, eso no lo quieren oír. Ese mensaje no les gusta oírlo. Y empezarán a matar a los que digan eso. Se volverán contra ellos y los matarán. Aún en condiciones de paz, sellos 1, 2, 3 y 4, aún con las catástrofes, las guerras y todo, la gente odiará a los cristianos. Así como Nerón culpó a los cristianos por incendiar Roma, quizá, ¿verdad?, echen la culpa a los cristianos de todas las guerras y todos los desastres que hay y empiecen a perseguirlos. El anticristo diga a esos que están hablando ese mensaje son la causa de todo esto, y entonces los empezarán a perseguir también duramente. Nosotros tenemos que entender esa parte, ¿sí? Entender esto. Ellos pagarán el precio, porque cuando tú entiendes el mensaje, ellos entendieron el mensaje del evangelio, lo entenderán, perdón, porque es un futuro, lo entenderán, y no les importará dar su vida por Cristo Jesús. Yo espero que nosotros también entendamos el mensaje, porque es el mismo. No varía, por eso te di esa introducción. No varía el mensaje es el mismo. Si no estás dispuesto a perder tu vida por causa de Cristo, si tú no quieres hablar la verdad porque te va a quitar amigos, te va a hacer que tus amigos se enojen, te va a venir persecución, te van a quitar de tu casa, te van a aislar tus familiares, o la gente se va a aislar de ti, te van a empezar a odiar, te van a perseguir, yo no quiero eso, tú no estás siguiendo a Cristo. Tú estás siguiendo tu conveniencia. Tú quieres salvación sin sufrimiento. Tú quieres salvación sin señorío de Cristo sobre tu vida. Y eso bíblicamente no hay. Es ilusión. Por eso la Biblia dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Él nos va a contestar: no sé quiénes son, malditos al lago de fuego. Esa es la realidad del mensaje. Esta gente que va a ser perseguida entenderá que Jesús es su Señor y no les va a importar las consecuencias. Ellos advertirán a la gente de lo que está sucediendo. Es la ira de Dios que está viniendo sobre la humanidad. Su mensaje no gustará, así como no gustó el mensaje de los apóstoles. Recordemos en Hechos, ¿verdad?, cuando Pablo llega a predicar el evangelio y se levanta un tumulto y dice: estos que trastornan al mundo han llegado acá. ¿Ves cómo no ha variado? ¿Ves cómo no ha variado? Y te voy más atrás. Tiempo de Acab, el rey. Cuando Josafat visita a Acab y le trae todos los falsos profetas y están escuchándolo. Josafat era un rey piadoso, Acab un rey impío. Y Josafat se da cuenta que todos esos falsos profetas eran unos charlatanes. Josafat sabía distinguir el mensaje de Dios del mensaje falso, aunque no supo distinguir que no tenía que hacer alianzas con impíos. Y Josafat pregunta: ¿acaso no hay aquí algún profeta de Jehová? ¿Y qué dice acá? ¡Ay, sí! Pero ese siempre me predica cosas contrarias. ¿Ves cómo no quiere la gente oír el mensaje real de Dios? No quiere, no lo acepta. Desde el antiguo hasta los finales del tiempo, la gente no quiere oír la verdad de Dios y predicar la verdad. La verdad, el verdadero evangelio va a causar que la gente te odie, te desprecie, te rechace, te persiga, te atribule, te difame o te mate.
Esa es la verdad que nosotros tenemos que ver. Muchas veces cuando predicamos esto decimos, ay, allá los de la gran tribulación, no me quiero quedar porque va a ser terrible ese tiempo. Imagínate, vas a pagar con tu vida. Es que no has entendido el mensaje del Evangelio. La gente no soportará el mensaje. No les gustará oír. Ellos quieren oír paz, paz. Pero no les gustará oír que ellos dirán, esta paz es falsa. Esta paz es la paz que el mundo da. Las palabras de Cristo. Esta paz es la paz que el mundo da. Una paz pasajera, una paz efímera. Pero después vendrá destrucción repentina. No les gustará oír esto. Así como a muchos en las iglesias no les gusta oír el mensaje confrontativo de la palabra de Dios. Ellos quieren oír paz, paz. Quieren oír eso. Pero no quieren oír, lleva tu cruz, lleva tu cruz. Está dispuesto a morir. Tienes que ser fiel al Señor. Persevera. No, hasta el Evangelio no me hables. Ese Evangelio no me lo digas a mí. Ese no es el Evangelio de la gracia, pastor. Ese es el Evangelio de la gracia. Porque solo a través de la gracia lo puedes vivir. No hay otra forma. Solo si la gracia de Dios realmente vino a tu vida y realmente transformó tu vida y realmente te hizo nacer de nuevo, vas a comprender que Jesús vale mucho más de lo que este mundo te puede dar. Solo así. Esta es la gracia en verdad. La gracia que te han predicado es la gracia que dice, puedes disfrutar de este mundo. Dime en qué parte Cristo dice eso. Puedes disfrutar, puedes vivir tranquilo, puedes comunicarte tranquilo con la gente, o vivir el Evangelio va a ser sencillo. No, nunca ha sido eso, nunca. Nos han predicado un Evangelio falso. Léete los Evangelios y vas a encontrar un Cristo que dice, sí, ven a mí y tendrás descanso, pero también dice, ¿verdad? Sufrirás persecución, sufrirás hambre. Si a mí, siendo el Señor, me lo han hecho, a ustedes también se los van a hacer. ¿No dijo eso el Señor? Pero parece que cuando leemos esos pasajes, los hacemos a un lado. Rápidamente en nuestra mente los borramos porque eso no nos gusta. No queremos sufrir por Cristo. Pero estos mártires sufrirán por Cristo. Pagarán el precio. Sangre, torturas, muerte por Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Tú estás dispuesto a lo mismo? Es el mismo mensaje. No ha variado, ni variará. ¿Por qué causa los mataron? Dice ahí mismo el pasaje, regresamos a Apocalipsis 6:9. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. ¿Ves cómo no ha variado? ¿Por qué los mataron? Por causa, de la palabra de Dios y del testimonio. ¿Sabes por qué tú y yo no padecemos mucho? Porque o no estamos predicando en verdad la palabra de Dios. Solo le estamos diciendo a la gente, Dios te ama. Ven, ven y disfruta del amor de Dios. Dios te ama bastante y quiere que vengas a Él. Ese no es el mensaje del Evangelio, hermano. Discúlpame. Pero el mensaje, tú ve a todos, a Cristo predicando, a Juan el Bautista predicando, a Pedro predicando, a Esteban predicando, a Pablo predicando, a Felipe predicando, y no vas a encontrar nunca que dice, no, Dios te ama tanto, Él quiere que vengas, Él te está rogando que vengas. No, ese no es el mensaje, ese no es el Evangelio, estás adulterando la palabra de Dios. El mensaje es arrepiéntete, tienes que entender que estás bajo el juicio de Dios y que la ira de Dios está sobre ti, que en cualquier lugar te va a aplastar. Ese es el Evangelio. Ve las condiciones de paz que Cristo está diciendo. Si me tomas como tu Salvador y Señor de tu vida, hay salvación. Si no, maldito eres y al lado del
Y es el mismo, porque esta gente va a padecer, va a sufrir, los van a golpear, a torturar, a matar, por causa de la palabra de Dios, por causa de predicar el verdadero evangelio, por causa de confrontar y advertir a la gente de la verdad que está viviendo en ese momento. La gente no va a querer oír el mensaje, su testimonio va a respaldar esa palabra, su vida. Ellos van a reflejar en su vida el testimonio de Cristo, el testimonio de que realmente Cristo es el Señor de sus vidas. ¿Estás reflejando en tu vida que Cristo es tu Señor? ¿En verdad lo estás obedeciendo? Dice Apocalipsis 12:11. Busquemos por favor Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Solo mediante el sacrificio de Cristo podemos ser cristianos. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es el mismo mensaje. ¿No me crees? Vamos a Hechos. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículos 22 al 24. Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 22 al 24. Dice así la palabra del Señor. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ya viste que es el mismo evangelio? ¿No estimo preciosa mi vida? No, tengo una sentencia de muerte sobre mí. El Espíritu Santo me ha dado testimonio. Algunos falsos maestros dicen que Pablo desobedeció al Espíritu. No, Pablo está aquí diciendo que el Espíritu le daba testimonio, así como el Espíritu te está dando testimonio a ti a través de la palabra que te esperan. Si quieres vivir realmente a Cristo Jesús y obedecer al Señor Jesucristo, te esperan persecuciones, tribulaciones, angustias y a lo mejor hasta la muerte. Es lo mismo, es el mismo mensaje, no varía. Pero me gusta Pablo al final, cuando dice: mi estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio, ojo, del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Te lo explico? ¿Hay necesidad de que lo explique? Pablo dice: no estimo mi vida preciosa, la voy a entregar en libación, para así dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ya ves cómo no es gracia barata? El Evangelio de la gracia no es gracia barata, es gracia que te cuesta todo. Si es gratis, pero a la vez te cuesta todo. Como Martín Lutero lo dijo una vez: fui salvado por gracia, gratuitamente, pero a la vez me ha costado todo. Pablo, en sus palabras también, para que veas que es lo mismo, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, ¿verdad? Con privilegios, honores, ciudadanía romana, miembro del Sanedrín, la máxima cúpula religiosa y civil de Israel.
Y Pablo dice, todo eso lo tengo por estiércol, por la excelencia del amor de Cristo Jesús. Este es el Evangelio de la gracia. Si te han predicado otro Evangelio, no es el Evangelio cristocéntrico. El Evangelio cristocéntrico es: ríndete totalmente a Cristo Jesús. Ahora, ese sacrificio de nosotros, ese sacrificio debe ser entregado en amor y por amor al Señor Jesucristo. En amor y por amor al Señor Jesucristo. Y Él nos pone el ejemplo. Vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 2. Efesios, capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2, y dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo nos dice que tenemos que andar en amor? ¿Y cómo reflejo ese amor? Como sacrificio, ofrenda y olor fragante delante de Dios. Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. ¿A dónde siguen las pisadas de Cristo? A la cruz. ¿A dónde tienes que ir tú? ¿A la cruz? ¿A tu cruz? Ellos, los mártires de la gran tribulación, entenderán perfectamente esto e irán a la cruz. Los santos del siglo II, tercero, cuarto, quinto, del tiempo de la Inquisición, que eran gravemente torturados, terriblemente torturados por la Iglesia Católica, ¿verdad? Nosotros vemos que ellos entendieron este evangelio, ¿verdad? El evangelio de llevar la cruz y estar dispuesto a padecer, a sufrir y hasta morir por Cristo. Ese es el evangelio de la cruz. Romanos 8:36, que ya se lo cité, pero le voy a decir: como está escrito, por causa de ti, Cristo, por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Las Escrituras nos mandan a predicar el verdadero evangelio, sin temor, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Nosotros necesitamos hablar la palabra de Dios, pero que también sea respaldada con nuestro testimonio, que Cristo realmente ha transformado nuestras vidas, que Cristo realmente está en nosotros y pueda ver la gente que hay un cambio real en nosotros, que nuestras acciones hablen también que Cristo es nuestro Señor. Dice el doctor Samuel Pérez Milos: si tu testimonio no respalda tu evangelio, hazme el favor de callarte la boca. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Necesitamos que lo que predicamos se vea en nuestras vidas. Indudablemente. En el mundo, dicen, tus acciones gritan tan fuerte que no me deja oír lo que me dices. ¿Por qué fueron muertos? ¿Por qué van a ser muertos los mártires de la gran tribulación? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. ¿Me estás dando testimonio? ¿Estás saliendo a predicarles a otros de Cristo? ¿O te avergüenzas del evangelio? ¿O vives bien cómodo en tu casa y la mayoría de tu tiempo lo disfrutas para ti? ¿Cristo es nuestro Señor realmente? Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, las bienaventuranzas del monte, ¿verdad? El sermón del monte.
Y dice el Señor Jesús en Mateo 5, 10 al 12: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No porque sea así, porque mientan. Y dice el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya ves, otra vez, en las mismas palabras de Cristo, Antiguo Testamento, mismos requisitos, Nuevo Testamento, mismos requisitos, tiempo de la gran tribulación, mismos requisitos, mismas condiciones de paz, mismo evangelio, Cristo, Señor. Si no, no hay salvación. Es lo mismo. Así persiguieron a los profetas y murieron por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Los profetas murieron por lo mismo, Jesús murió por lo mismo, los apóstoles murieron por lo mismo, la gente en la gran tribulación morirá por lo mismo, la iglesia en la historia, en su historia que lleva, han muerto muchos por lo mismo. No varía la predicación, no varía las condiciones, no varía el evangelio. Si a ti solo te han... lo único que tienes que hacer es creer. Te han mentido. Si tu creer no te llevó a postrarte como un esclavo ante Cristo Jesús y tenerlo como el Señor, como el amo, tu creer fue falso. Tu creer fue el creer de los judíos que creyeron en Jesús en Juan 8, ¿verdad? Y que a pocos versículos después Jesús les tiene que decir: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Tu creer ha sido igual que Simón el mago, que creyó, se bautizó, anduvo pegado a Felipe, tenía comunión con los hermanos, y Pedro le tiene que decir: estás en prisiones de oscuridad y en miel de amargura. En pocas palabras, Simón no ha sido regenerado, sigue siendo un impío. Ruega al Señor que te sea perdonado tu pecado. No es un creer nada más simple. El creer del evangelio es el mismo. El creer de los profetas los llevó a hablar la verdad y a ser perseguidos, maltratados y muertos varios de ellos. El creer de Juan el Bautista, lo mismo. El creer de los apóstoles, lo mismo. El creer de todos los santos que ha habido a través de la historia, que hoy leemos sus biografías, ha sido lo mismo. El creer de los santos en la gran tribulación será lo mismo. No ha variado el evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. Ni una jota, ni una tilde. El evangelio sigue siendo el mismo. Si el altar en realidad es el altar del incienso, como les dije, el incienso es símbolo de la oración de los santos, entonces la oración también tiene que ser como un sacrificio al Señor, como en Getsemaní, como Cristo en la cruz, clamando con dolor, con lágrimas, como cuando clamó por Jerusalén. ¿Estamos orando así? ¿Estamos orando así? ¿O hacemos oraciones simples? Entramos al versículo 10, Apocalipsis 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Viste que es el mismo evangelio? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Porque Dios no habla mentiras, porque todas las palabras de Dios son verdad, todas ellas. Dios, todas las promesas que ha hablado son verdad, son fidelidad, todas, absolutamente todas. Pero solo, por favor, te pido algo: no solo te quedes con las promesas que te gustan, quédate también con aquellas que no quieres, porque esas son verdad también, no nada más lo que tú quieres. Pero Señor, otra vez
encontramos, Señor, los mártires lo están viendo como el Señor y dieron su vida por su Señor. Y dice a la gran voz, o sea, su clamor es a gran voz. Ese es el clamor de momentos difíciles, angustiosos, cuando tú tienes algo fuerte, una necesidad fuerte, una angustia fuerte, una persecución fuerte, o una enfermedad fuerte. Tú no dices, ay Dios, perdóname Señor, mira que... Tú que clamas a gran voz. Jesús en el Getsemaní, Jesús en la cruz del Calvario, clamó a gran voz. Y clamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban, cuando era apedreado, Señor, 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 no les tomes en cuenta este pecado. A gran voz. En Hechos 7:50 es donde Esteban dice eso. Ahora, quienes claman, esas almas que claman, allí, como están abajo del altar, ese es el clamor de la sangre de los mártires. La sangre de los mártires está clamando desde el altar y muy probablemente desde la tierra misma. Recordemos cuando Caín mató a Abel, Dios le ha dicho, ¿qué has hecho, Caín? Porque la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. La sangre de los mártires clama. Y una vez más, Génesis, encontramos, Abel era un hombre justo, Abel era fiel delante de Dios, Caín lo mató por ser fiel a Dios. Murió, sacrificio. Pero su sangre clamó y Dios tuvo que venir y hacer juicio a Caín. Y Hebreos nos dice, ¿verdad? En Hebreos 12:24, perdón, nosotros encontramos que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo también clama. Y así entramos a Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Igual. Aquí tiempo no es kairos, no es una dispensación, no es un tiempo. Es un tiempo de reloj, es cronos, la palabra griega es cronos, tiempo de reloj. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para esa persecución. Los 7 años de tribulación, ya van 3 años y medio, serían otros 3 años y medio. Hay un tiempo fijo, exacto para ellos. Descansen, no se preocupen, hasta que se complete el número de sus consiervos, ¿verdad? Es lo que nosotros debemos entender. Por eso no utiliza kairos, utiliza cronos ahí, Juan. Ahora, ¿por qué si esto está hablando de la muerte de mártires, de todo, por qué es un sello? Si todos los otros sellos son juicios de Dios, ¿por qué este quinto sello? ¿Qué tiene que ver la muerte de los mártires con un juicio de Dios? Mucho tiene que ver. Vamos por favor a Números, capítulo 35, versículo 33. Libro de Números, capítulo 35, versículo 3. El libro de Números es el cuarto libro de la Biblia. Números 35, versículo 33. Voy a leerlo, dice: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó.
Y vamos al versículo 34. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. La sangre derramada demanda muerte de esos que mataron. ¿Estás entendiendo? Quinto sello, la gente está matando a los cristianos. Esa sangre, Dios dice, hace justicia y venga con sangre a los que mataron. Por eso es un juicio. Por eso es un juicio. Deuteronomio capítulo 19, versículo 10. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 19, versículo 10. Para que no sea contaminada, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Isaías capítulo 26, versículo 21. Isaías capítulo 26, versículo 21. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Desde Isaías, desde Deuteronomio, desde Números, nos está hablando de un juicio. Lucas capítulo 11, versículos 49 al 51. Lucas capítulo 11, versículo 49 al 51. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo hasta la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esa generación. Ya estás viendo el juicio. Dios demandará la sangre de todos esos mártires, de todos esos que los afligieron, de todos esos que los mataron. Dios demandará su sangre. Dios demandará la sangre de ti que estás persiguiendo a cristianos. China, Laos, Vietnam, Corea del Norte, en Chiapas, Iglesia Católica, todos aquellos que están persiguiendo a los cristianos y los están matando, Dios demandará de ti la sangre de sus hijos. Así como va a demandar en el tiempo de la gran tribulación la sangre de sus mártires, la sangre de sus santos. Hay de aquel que se mete con la iglesia de Cristo, con los santos de Cristo, porque es como si tocara la niña de sus ojos. Si tú estás tocando a la iglesia, déjame decirte algo, te estás metiendo con el Dios de venganza, porque Dios también es conocido en la Biblia como el Dios de venganza. Arrepiéntete antes de que venga el castigo de Dios sobre ti, porque entonces temblarás ese día y desearás no haber nacido. Será tan grande tu castigo. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Hay oportunidad. Mateo capítulo 27, versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Versículo 25. Y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Israel lo pagó caro esto, y lo sigue pagando caro,
Si eres judío, aquí está esto para ti. Años 70 después de Cristo, la invasión de Roma. Cientos de miles de judíos muertos, masacrados. Las cruzadas, millones, 1,5 millones, 2 millones de judíos muertos. Nazis, tiempo Hitler, los hornos, más de 6 millones de judíos. Su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Solo si te arrepientes, judío, y vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará y te dará perdón de pecados. Pero quiero que veas aquí lo que va a suceder en la gran tribulación, lo mismo, y lo que va a suceder a los que estén haciéndolo hoy en día, persiguiendo a cristianos, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Dios demandará tarde o temprano todo esto de tus manos y será terrible para ti. Arrepiéntete, pecador. Y a ti que estás jugando a ser cristiano, ten cuidado, porque el Dios nuestro es Dios de venganza. A ti que estás predicando un evangelio adulterado, dañando y matando las conciencias y las almas, cuidado, porque Dios demandará toda esa sangre de ti. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 8, perdón. Lo leeré. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Evangelio, lo mismo: persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Otra vez, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo no excluye en Tesalonicenses: para que seáis tenidos por dignos, tenéis que padecer, sufrir tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez. Por eso Pablo también dice en Romanos 8, ¿verdad?, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ángeles, principados, potestades, ni lo presente ni lo porvenir. Nada, nada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero en medio de eso somos muertos por ti todo el tiempo. Somos como ovejas contadas para el matadero. Ese es el evangelio. Ese es el quinto sello. Dios vengará la sangre de los suyos. Dios vengará la sangre de sus mártires. La sangre demanda justicia. La sangre está demandando venganza. Es el clamor de la sangre: justicia, venganza. Y Dios vengará la sangre de sus hijos. Es por eso que es un juicio. Es por eso que es un juicio. Quinto sello. Lo hemos terminado de ver. Pero te he tratado no solo de que veas un panorama futuro, sino que veas actualmente. Y te hagas esa pregunta: ¿estás en el reino de Dios? Si estás en el reino de Dios, tienes un Señor, que es Jesús. Obediencia absoluta, entrega absoluta, pasión absoluta. Ese es el reino de Dios. ¿O sigues en el reino de las tinieblas?
pero no puedes estar en la cerca, a la mitad. Eso es imposible. No hay esa opción. O estás en el reino de Dios, o estás en el reino de las tinieblas. O estás en el reino del amado Hijo, o estás en el reino de Satanás. Pero no hay otra opción. Y para estar en el reino de Cristo, las condiciones de paz han sido dictaminadas. O Jesús es tu Señor, o no es nada. No hay más. Analicemos cómo está nuestra fe. Analicemos cómo está nuestra fe en verdad. No vaya a ser que nos sorprenda la muerte y entonces seamos de los que ese día dirán: Señor, Señor. Y el Señor nos diga: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Oremos. Amado Padre Celestial, Padre, tú eres Dios que venga la sangre de sus hijos. Por eso, Señor, va a ser muy duro aquel que rechace a Cristo. Porque el que rechaza a Cristo está participando de esos mismos que lo crucificaron y se burlaron en la cruz y se mofaron de él. Y no habrá perdón sino ira implacable tuya por tener como cualquier cosa la sangre de tu Hijo. Pero asimismo todo aquel que quiera vivir un cristianismo sin Cristo como Señor está tomando en tan poca cosa el sacrificio de Cristo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra que ha sido puesta hoy, tu Espíritu la traiga a nuestro corazón y la haga profundizar en nosotros, Señor, y nos haga ver si en verdad Cristo es el Señor de nosotros, si en verdad le estamos sirviendo, amando por sobre todas las cosas. Padre, obra en nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, mi Dios. Examínanos y demuéstranos que en verdad Cristo es el Señor de nuestra vida. Y nosotros, esclavos, entregados, apasionados, amantes de Él. Ayúdanos, Señor. Que nuestra vida, nuestras acciones, nuestro testimonio declaren a la gente que Jesús es nuestro Señor. Y que no tenemos más señores, más que Cristo, quien está hoy gobernando sobre todo. Padre, llévanos a entender que sin el señorío de Cristo no hay salvación. Que sin entender esto, Señor, no hay forma de ser salvos. Ayúdanos a entender que tu gracia no es una gracia like para seguir a Cristo como se nos dé la regalada gana, sino es una gracia que nos lleva a un sacrificio vivo todos los días de nuestra vida. Obra en nuestros corazones, Señor. Que resplandezca la luz de tu verdad en nosotros. Que no nos engañe nuestro corazón. Que no nos lleve, Señor, a creer que estamos en Cristo cuando no estamos en Él. Cuando no queremos ser testimonio ante un mundo que está en caos. Ayúdanos, Señor. Glorifica a Cristo a través de nuestras vidas. Y úsanos para ser testimonio vivo de tu Hijo amado. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Glorifica tu santo nombre, Señor, y que nuestros corazones sean redarguidos por tu Espíritu y nos lleve a una verdad de que Cristo es el Señor. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén, amén. Muchas gracias por estar atentos al mensaje. Espero que sea de bendición como lo fue para mí. Dios les bendiga. Cierro la transmisión. Gracias.